Muy buenas tardes, gracias por acompañarme en esta plática. Soy Dalila Quero Juárez, subdirectora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación Asociación Civil. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de los distintos tipos de violencia de género. Déjenme comentarles que desafortunadamente la violencia, la discriminación, la desigualdad ha acompañado a la mujer desde los inicios de la humanidad. Pero cuando ya se habla de documentos formales, de documentos jurídicos que protegen a la mujer contra esta violencia, desigualdad y discriminación. En 1967 se constituyó el primer documento que reconoció de manera explícita los derechos de las mujeres como derechos humanos. Así pues, tenemos la Declaración para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer. Y en 1975 es un año muy paradigmático para nosotros porque se celebró la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer en México, donde se aprobó la Declaración de México sobre la igualdad de las mujeres y su contribución al desarrollo y la paz. Pero fue hasta 1979 cuando la ONU aprobó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es conocida como la CEDAW o sus siglas en inglés. Igualmente, existe la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es conocida como la Convención Belém do Pará. Este documento internacional es muy importante porque aquí se sientan las bases precisamente de qué se entiende por la violencia y cuáles son las formas, como comenté, para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia. En México tenemos una ley muy importante que regula esta situación, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue publicada el 1 de febrero en 2007. Bueno, pero además tenemos que el 10 de junio de 2011 se reformó la Constitución y se elevó precisamente a rango de protección de derechos humanos ciertos derechos fundamentales como son la no violencia, la no discriminación, en sus artículos 1 y 4, en el cual también se consagra la igualdad entre el hombre y la mujer, lo cual es fundamental para sentar las bases de esta participación integral y absoluta de la mujer en los ámbitos públicos y privados, en una igualdad de condiciones entre los hombres y las mujeres, lo cual es muy importante actualmente. Bueno, como comenté, esta Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos que específicamente el artículo 6 nos va estableciendo los tipos de violencia. Primeramente nos habla de la violencia psicológica, que es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido, reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluaciones, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a una depresión, a un aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Como vemos, son formas de degradar, de denigrar, de bajar la autoestima de la mujer, quien puede llegar a una gran depresión que le puede provocar el autoprivarse de la vida. Y esto verdaderamente es muy grave. Este tipo de violencias psicológicas que humillan, que afectan la autoestima de la mujer y que desafortunadamente en muchas ocasiones acontece dentro incluso de los ámbitos familiares. Pero al lado tenemos de esta violencia psicológica que es interna, tenemos la violencia física, que esta violencia física va a dejar daños, va a alterar la salud de la mujer, porque se va a producir por un agente externo, que son precisamente los golpes, mutilaciones, azotes, pero esta violencia que es
externa en muchas ocasiones y que deja huellas y que podemos constatar, también puede ser interna, porque puede hacerse a través, por ejemplo, de un envenenamiento, que se le dé a la mujer alguna sustancia que le provoque quemaduras internas, que incluso también pueden llegar a la muerte, tanto por una violencia física externa como interna. Hace poco supimos de un caso muy conocido, que fue el de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien fue rociada por ácido precisamente como una forma de violencia en contra de su persona. Y eso es verdaderamente grave, por cuanto que se está viendo cómo cada vez es mayor esta violencia contra las mujeres y las formas en las cuales se va cometiendo. También tenemos la violencia patrimonial, que es cualquier acto o omisión que afecta a la supervivencia de la víctima, se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Esta violencia patrimonial se enfoca principalmente en bienes o en documentos. Por ejemplo, que a una mujer se le escondan, se le oculten los papeles, las escrituras públicas, para que no pueda llevar a cabo a lo mejor un acto de dominio, venta, donación, un arrendamiento de un inmueble que le pueda generar ingresos, de modo tal que se le oculta para que no lleve a cabo esto y siga sometida y siga dependiendo económicamente del victimario, del agresor. Entonces, tenemos que, es complicado, y hay que aprender a diferenciar este tipo tan sutil de violencia patrimonial. Otro ejemplo puede ser cuando a una mujer se le esconde también, se le destruye un pasaporte para que no pueda abandonar el país, para que no pueda salir. Por ejemplo, ahorita se me está ocurriendo cuando aquellas, tratándose de trata de personas, cuando aquellas mujeres con engaños las llevan a algún otro país o a alguna otra ciudad y, por ejemplo, les quitan sus pasaportes o sus documentos de identificación como una forma de sometimiento, y que ellas no les quede más que aceptar las condiciones que les establecen aquellos agresores para poder permanecer con ellos, porque no pueden, dado que no tienen el pasaporte, no tienen documentos de identificación, su acta de nacimiento, su IFE, o como comento, un pasaporte, una visa, y al no tener esos documentos quedan totalmente a merced de estos agresores. Entonces eso es una forma de una violencia patrimonial. La violencia económica, que es muy parecida, pero la distinción es que va sobre los bienes más, sobre la economía, sobre el numerario. Cuando a la mujer, por ejemplo, se le administra con el supuesto derecho o el supuesto situación de que el agresor le dice a la mujer que no puede administrar el hogar, que no sabe administrar el hogar, que gasta demasiado dinero, y se le propone que el agresor va a ser el que va a administrar el dinero. Háblese de un padre, háblese de un hermano, háblese de la pareja misma, que se va a encargar de administrar el dinero que gana la mujer, de modo tal que ella es privada de su salario y va a depender económicamente de esta persona, porque él es el que va a manejar el dinero que ella gana. Y ello va a motivar pues esta violencia económica al no poder ser autosuficiente, al no ser independiente económicamente, y tiene que entrar en un estado de sumisión económica. Otra forma de violencia económica es cuando, por ejemplo,
aún tratándose de trabajos igualitarios, en ocasiones al hombre se le remunera más que a la mujer, aun cuando trabajan en igualdad de condiciones y es un trabajo igual. Pero al hombre se le paga más por ser hombre y a la mujer se le paga menos por la condición de género. Y eso ya es una violencia económica. Y que nosotros podríamos pensar que no existe en nuestro país o en nuestra comunidad o en nuestra situación, en nuestro ámbito social, pero desafortunadamente es muy común. Y donde podemos advertir, por ejemplo, incluso esta violencia económica en los trabajos realizados por las mujeres en casa. Ellas generalmente no son bien retribuidas. Por ello creo que los invito a analizar realmente y visibilizar esta violencia económica que desafortunadamente es muy común. Bueno, ahora vamos a hablar de otra violencia, la violencia sexual, que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como un objeto. Esta violencia sexual va de muy variadas formas y tonos e intensidad, desde simples manifestaciones verbales, simples miradas lascivas, comentarios, bromas, a ir ascendiendo a grados más intensos y violentos, como son ya caricias, tocamientos, acorralamientos, para etapas más intensas o más profundas de esta violencia sexual, que es ya prácticamente un abuso sexual, una violación a la mujer, y es donde tenemos ya estos grados máximos de expresión de la violencia sexual. Podemos hablar de un violentómetro. Incluso, déjenme decirles que en estas etapas finales de violencia sexual se puede hablar incluso de feminicidios. ¿Por qué? Porque a veces estas violaciones van acompañadas de la privación de la vida de la mujer, en la cual se le priva de esta vida por condiciones de género, por mostrar ese odio al género, este odio a una mujer. Así tenemos que México fue objeto de una condena en la sentencia conocida como Campo Algodonero, en la cual se evidenció esta violencia, esta discriminación que existe contra la mujer en México, y por ello una de las recomendaciones o condenas específicas es la creación de un tipo, del tipo de feminicidio, para castigar esta violencia. Porque esta violencia en estos casos pues no solamente va de las palabras, de tocamientos, de abusos y violencias y violaciones, sino además al grado de privar de la vida a la mujer, con ese odio, con esa hazaña por el hecho de ser mujer, y esto por las características específicas que tienen este tipo de delitos y de privación de la vida. Por ello es muy importante que los identifiquemos y que los conozcamos, pero sobre todo que los difundamos para que las mujeres sepan que existen tratados internacionales y leyes federales que tienden a proteger a la mujer. Una de ellas precisamente son las órdenes de protección que se establecen en esta Ley General de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, en la cual establece cuáles son esas órdenes de protección para que en determinado momento que se esté sufriendo esta violencia de una manera inminente, de una manera actual, de una manera real, de una manera violenta, se pida de una forma inmediata ante una autoridad municipal, ante una autoridad ministerial, que inmediatamente emite esta orden para que cesen estas agresiones
y que la persona agresora pueda incluso salir del domicilio o le sean incautadas sus armas, en fin, que se establezca que no pueda acercarse a ella, a la víctima, en determinado radio de acción. En fin, para eso sirven estas órdenes de protección que se establecen en esta ley, que es muy importante que las conozcamos para difundirlas y para que las mujeres sepan pues que existen estos mecanismos legales que las tienden a su protección y pues precisamente las protegen. Bueno, también tenemos otro tipo de violencia, que es la violencia familiar. Digamos que este tipo de violencia o estos contextos en los cuales se dan este tipo de violencia es cuando en el seno familiar, en donde está la convivencia, precisamente con los seres más cercanos, existe un abuso de poder u omisión intencional dirigido a dominar, a someter, a controlar o a agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan tenido una relación de hecho. Como vemos, existe pues esta violencia familiar que se ejerce en este seno de convivencia muy cercana con las personas con las que se vive, y que esta violencia puede ser ejercida por el padre, por los hermanos, por los tíos, en contra pues de una mujer. Y esto pues es muy lamentable, pero desafortunadamente es muy común, y precisamente en estos tiempos de pandemia en el que estuvimos confinados en nuestras casas, sucedió que se disparó muy alto los índices de esta violencia intrafamiliar. El capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras, precisamente de mujeres juezas, el capítulo México, liderado por la ministra Norma Piña, se hizo un directorio a nivel nacional que incluyó todos los tribunales del país para identificar dónde estaban los tribunales de guardia que pudieran atender esta violencia contra las mujeres. Y precisamente la más recurrida fue esta violencia intrafamiliar, y para que se diera apoyo a las mujeres en estas situaciones tan especiales y tan difíciles que han vivido en estos tiempos. Bueno, en este contexto pues de violencia intrafamiliar es una forma en la cual se puede advertir esta violencia, pero no es la única. Desafortunadamente tenemos otro tipo de violencia, que es la laboral y la docente. Estas se van a ejercer por personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente pues en un acto, una omisión, un abuso de poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento o en varios. Bueno, ¿cómo se da este contexto? Bueno, la violencia laboral puede ser, por ejemplo, una negativa ilegal de contratar a la víctima o a respetar su permanencia, o condiciones generales de trabajo, su descalificación del trabajo realizado por las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas a la Ley Federal de Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto por la ley, y todo tipo de discriminación por condición de género. Bueno, esto es muy conocido. ¿Cuántas veces no hemos sabido de casos de mujeres que por estar embarazadas no se les contrata, o bien si se les contrata y posteriormente quedan embarazadas, pues se les despide? Este es un clásico ejemplo de una violencia laboral en la cual a la mujer se le somete a ciertas condiciones, a ciertos requisitos para poderles emplear.
y ello pues definitivamente es muy, pero muy lamentable. Igualmente que en muchos trabajos no contratan mujeres que tengan hijos o que estén precisamente en esta etapa de crianza, porque consideran los empleadores que van a requerir tiempo para atender a sus hijos y ellos prefieren personas jóvenes o mujeres que no tienen hijos o mujeres ya pueden ser adultas pero que ya no cuiden niños y que no distraigan de alguna manera su atención para que el 100% de su tiempo y de su atención esté solamente enfocado al trabajo de la empresa y no haya alguna otra actividad como es el de cuidado de los menores, y por ello eso motiva que muchas veces o no se les contrate a las mujeres o bien se les despida por esa razón. Y eso, comento, también es bastante grave, bastante delicado, y precisamente es importante que conozcan las mujeres en México estas leyes y las jurisprudencias y los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual ya ha considerado que una mujer que es despedida cuando está en una situación de embarazo o ciertas condiciones que advierten pues que se le está despidiendo solo por esta situación de género, pues motivan despidos injustificados y ello puede lograr una sentencia en favor de las mujeres. Entonces creo que tenemos que difundir todas estas jurisprudencias y estos criterios para que las mujeres puedan defenderse contra esta violencia y discriminación laboral. Bueno, también tenemos otra violencia, la violencia docente, que son aquellas conductas que dañan la autoestima de las alumnas precisamente por actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica y limitaciones y o características físicas que le infringen maestras y maestros. Como sabemos, a veces son objeto precisamente de esta violencia los alumnos, las alumnas, por parte de los maestros, quienes pues los denigran, los humillan por alguna situación, por el hecho de ser mujer. En alguna ocasión alguien me comentaba que un maestro le llamó profundamente la atención a una alumna por no poder realizar algunos ejercicios matemáticos. Pero bueno, eso no sería un mayor, no sería, digamos, un objeto de asombro, sino aquí lo distintivo fue que le puso un calificativo comparándola con un animal, y creo que eso no es permitido, específicamente porque era mujer, porque ese calificativo jamás lo usó respecto a un hombre, sino lo usó respecto a una mujer, a una adolescente. Y ahí es cuando se está viendo esta violencia. ¿Por qué a la mujer sí humillarla delante de sus compañeros por no tener un conocimiento específico de la materia? Y en cambio a ella sí la violentamos en el salón de clases. Déjeme decirle que aunque no lo especifica aquí nuestra ley, también tenemos estas violencias que se ejercen, ya sea en el seno familiar, comentábamos en el seno de un sistema, de un plantel educativo, también en el trabajo, pero también pudiera ser, en una ocasión me tocó ver o leer un caso en el cual un sacerdote realizaba enamoramientos, manifestaciones respecto a una chica, y que incluso se tipificó con el tiempo, dadas las conductas que realizó este sacerdote, en un abuso sexual. Entonces yo creo que tenemos que estar muy, muy pendientes de qué pasa, qué tipo de violencia puede acontecer en contextos que a veces pudiéramos pensar que no se va a incurrir en un tipo de violencia, como puede ser en la escuela, como puede ser en la iglesia, como puede ser y con algún familiar con el cual tengamos tanta confianza. Pero
Tenemos que estar siempre alertas respecto a nuestros hijos, a nuestras hijas y nosotras mismas como mujeres que podamos en determinado momento ser objeto de algún tipo de esta violencia. Retomando un poco la violencia sexual de que hablábamos hace un momento, tenemos, o nuestra norma identifica al acoso sexual y al hostigamiento sexual. En el hostigamiento sexual nos refiere que es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar y se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de una connotación lasciva. Como vemos, el hostigamiento sexual se da en un ámbito de subordinación, donde hay un ascendiente respecto de un descendiente, una ascendencia como puede jerárquica, como puede ser el maestro, como puede ser el padre, el tío, el hermano mayor, como comentaba yo ahorita, un sacerdote, en fin, hay esa presión de esta persona que tiene una jerarquía familiar o social o religiosa mayor que la víctima y que hace que incluso que muchas veces se inhiba y por ese respeto, por esa consideración que le tiene, pues muchas veces acceda bajo esta intimidación y acceda a este tipo de violencia, pero que está marcada en ese contexto de una subordinación. A diferencia del acoso sexual. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Esto es el acoso sexual, incluso puede ser cometido por compañeros, por ejemplo, en un trabajo o en un ambiente de camaradería, de igualdad de condiciones, pero que se someta precisamente a esta violencia y que se le esté de alguna manera molestando, se le esté ejerciendo este abuso de poder sexual, de índole lascivo, de la índole morboso, y que se esté molestando a la mujer o a la víctima para que acceda a estos fines sexuales. Entonces también tenemos pues que hay este acoso laboral, que la doctrina jurídica pues nos hace la distinción del hostigamiento, que es de un superior a un inferior, y que el acoso se da entre personas que se encuentran en una misma jerarquía familiar, académica, laboral, pero que en un plano de igualdad. Pero aquí lo trascendente, más allá del grado jerárquico que puede existir, pues es esta violencia que se ejerce sobre la mujer, sobre su libertad sexual. La mujer es libre, debe ser libre para decidir llevar su sexualidad como mejor considere, pero no a través de presiones, de abusos, de intimidaciones que pueda ejercer a su agresor en contra de ella. Y que comentamos que puede ser su propia familia, alguien de su familia, puede ser alguien que en el trabajo, puede ser alguien en un ámbito religioso, puede ser alguien en un ámbito académico. Y eso es lo lamentable. Las mujeres deben conocer este tipo de violencia que se puede ejercer en su persona, pero sobre todo deben conocer qué derechos tienen y qué normas nacionales e internacionales las protegen para evitar caer en estas agresiones. Y en su caso, si ya fueron objeto de ello, pues puedan denunciar y sean sancionadas estas personas para que no se sigan cometiendo estos abusos en contra de las mujeres. Bueno, pero además tenemos que la violencia contra la mujer no nada más son estas que hemos comentado, también existe
una violencia de comunidad, que son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, su discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. Esto es que muchas veces, a veces las mujeres son objeto de esa violencia y discriminación por su propia comunidad. Esto es común en las comunidades indígenas, en las cuales a veces a las mujeres se les señala por haber sido o por haber cometido algo, alguna conducta que se considera no apropiada, se le señala, se le rechaza, incluso se le puede llegar hasta desterrar de la comunidad porque no se acepta su forma de ser, su comportamiento. Esto se da mucho en el aspecto político, por ejemplo, cuando han querido las mujeres participar en cargos públicos, pues luego son objetos precisamente de burlas, de discriminación e incluso de destierros. También tenemos otros casos de Valentina, de Valentina Cantú, que ella fue objeto precisamente de violencia. ¿Y qué pasó cuando denunció los hechos? Al principio fue objeto de apoyo por parte de su pareja, pero más adelante la misma familia, la misma comunidad le dio la espalda e incluso tuvo que abandonar su comunidad ante las agresiones de que era objeto. Entonces, desafortunadamente, las mujeres son objeto también de esta violencia por parte de la misma comunidad que las señala, las sanciona, las discrimina, las margina por alguna situación especial que ellas a veces son propias víctimas de algún suceso desafortunado, pero no cuentan con el apoyo y por el contrario son marginadas, discriminadas y violentadas. Muy bien, tenemos otro tipo de violencia, la violencia institucional, que son actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, una mujer que va al Ministerio Público, a la autoridad ministerial, a denunciar sus hechos. ¿Qué pasa? Ha sido muy comentado que cuando las mujeres van a denunciar una violencia física, una violencia sexual, una violencia familiar, no son atendidas de la forma que deberían. Incluso son revictimizadas por estas autoridades ministeriales, por los policías en la investigación, y ellas se sienten incómodas, se sienten intimidadas y no reciben el apoyo institucional que debe ser en estos casos. Por el contrario, sufren violencia institucional al no ser atendidas como debe ser. Desafortunadamente, esta violencia institucional se advierte en todos los ámbitos de gobierno, federal y local, y en las tres esferas de gobierno, como son el ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuántas veces no vemos a mujeres indígenas, analfabetas, que por ejemplo van a acudir a investigar y a pedir informes sobre un asunto, sobre un expediente, y solo por el hecho de ser mujer, de ser analfabeta, de ser con un extracto social bajo, por tener ignorancia, quizás no saben leer, no saben escribir, y se les va marginando, discriminando por todas estas razones. Aquí se evidencia pues una intersección de todas estas formas de discriminar y de violentar a una mujer por el hecho de ser mujer, y que se agrava por estas condicionantes que comento y que evidencian cada vez más cómo se margina
y se discrimina a las mujeres. Entonces, existe esta violencia institucional. Quienes trabajamos en las oficinas, en las instituciones públicas, pues debemos tomar conciencia de esta situación y ser empáticos y ser más abiertos y no solamente a las mujeres, a todas las personas que van y acuden a nuestros órganos jurisdiccionales para darles una atención como se merecen, con todos los derechos fundamentales que establece nuestra Constitución, siendo más empáticos, sobre todo con estos grupos más vulnerables. Muy bien, una de las recientes reformas que ha habido a la ley y en general en estos tiempos es la llamada violencia política, que es nueva, que es una calificativa nueva, pero a mí me parece muy interesante y sobre todo necesaria, muy necesaria, porque como comenté se habla de que la mujer debe ser integrada a todos los ámbitos públicos y privados. Uno de los ámbitos públicos precisamente es a los altos cargos en el gobierno, los altos cargos políticos, y que a la mujer por muchos años se le ha vedado, específicamente en comunidades indígenas, en las cuales no se reconocen los derechos de las mujeres y que se les había vedado el derecho a llevar cargos de gobierno. Así pues surge esta violencia política y la cual se caracteriza precisamente que va contra las mujeres en razón de género y que es toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública y privada que tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas y funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entiende que estas acciones o omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan por impacto diferenciado en ella. Pues, de alguna manera, o en resumidas cuentas, es cuando a la mujer no se le permite que acceda a una candidatura, y menos aún si llega a obtener los votos para acceder a este puesto, no se le permita ejercer el cargo. Un caso muy conocido fue el de Eufrosina Cruz, allá en Oaxaca, a quien, no obstante de que ganó las elecciones para ser presidenta municipal de su comunidad, no se le permitió ejercer el cargo. ¿Por qué? Porque, conforme a los usos y costumbres de esta comunidad, no se permitía que una mujer ocupara este cargo. Esto motivó una gran lucha por parte de ella y resoluciones del Tribunal Electoral. Incluso se modificó la Constitución de Oaxaca precisamente para garantizar este real ejercicio de las mujeres a participar en cargos públicos como un derecho fundamental. Sin embargo, es desafortunado pues que hasta que no intervengan las autoridades, los órganos jurisdiccionales para que se respete este derecho de las mujeres, no se haga. No obstante, que ya, como comenté, existen tratados internacionales, existen leyes federales, existe la Constitución en la cual está muy cimentados los derechos formales y los derechos fundamentales de las mujeres a una vida libre de violencia, discriminación y marginación, y con esta igualdad de participación en todos los cargos públicos y privados. No obstante, en nuestros días, pues aún desafortunadamente todavía las mujeres son objetos de esta violencia y discriminación. Por eso yo agradezco infinitamente a todos
y a todas los que tuvieron oportunidad de acompañarme en esta plática, y los invito a que reflexionemos, a que hagamos realidad, pues, que las mujeres en México tengan esta libertad, esta participación en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Muchas gracias.